Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gavela, pedirá la ampliación del informe sobre el asesinato del general. Televistazo revisó cuánto han gastado los presidenciables en publicidad en Instagram y Facebook. El Ecuador deberá vender combustible subsidiado a los carros de carga de Perú que ingresen al país. Las ondas Kelvin incrementan la temperatura y el nivel del mar. Televistazo explica por qué. Dos presas cuentan lo que harán tras el indulto acordado por Guillermo Lasso. El gremio de actores de Hollywood se sumó a la huelga que los escritores iniciaron hace 2 meses. Lionel Messi conoció a sus compañeros en el Inter de Miami y será presentado oficialmente este fin de semana. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 13 de julio. Comenzamos con información sobre las actividades de los candidatos a la presidencia de la República. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La campaña electoral para la presidencia de la República empezó oficialmente y los candidatos no pierden tiempo. Los 8 postulantes están en varias ciudades del país. Francisco Garcés reseña sus actividades. Este jueves arrancó la campaña electoral de los binomios presidenciales y culminará el 17 de agosto. La decisión la tomó el CNE una vez que el Tribunal Contencioso Electoral certificó que no había recursos pendientes. Arrancada la campaña, el postulante de la alianza entre el PSC, Centro Democrático y Sociedad Patriótica tomó casi por sorpresa a los habitantes de Vergeles en Guayaquil. Allí llegó para recorrer el sector. Habló con los moradores y sobre todo con los comerciantes que le mostraron su preocupación por la inseguridad en esa zona de la urbe. Y precisamente a eso se refirió el candidato que ofrece que de ser presidente, la seguridad del país será su prioridad. Fernando Villavicencio de Construye inició su día en Azogues, capital del Cañar. Tras desayunar con representantes de organizaciones sociales, participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Católica, en donde resumió su plan de gobierno. Ahí puso énfasis en lo que será su propuesta anticorrupción y de recuperación de dinero sustraídos por actos ilícitos. Quien también dialogó con estudiantes universitarios fue Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede, pero fue en Ambato. Ahí los recibieron los alumnos de la Universidad Tecnológica Indoamérica y ante el auditorio lleno habló de sus planes si es que llega a ser presidente. Se centró en la preservación del ambiente, la defensa del agua y el manejo responsable de los recursos naturales. Javiera Hervás del movimiento Reto empezó su agenda en Guayaquil, en donde fue parte de un conversatorio con los estudiantes de la Universidad Casa Grande. Mientras tanto, Otto Sonnenholzner estuvo en Santo Domingo en una agenda que incluyó también un conversatorio con jóvenes, pero en la plaza que está dedicada a ellos en el centro de la ciudad. Además de esa conversación, tuvo otras reuniones y atendió a los medios de comunicación. Luisa González de la Revolución Ciudadana está en Cañar, pero durante la mañana no tuvo actividades públicas. Bolívar Armijo se quedó en Quito atendiendo entrevistas, mientras Daniel Noboa recorrió varias ciudades de Manabí. Hasta ahora, ¿cómo resumen sus propuestas los candidatos presidenciales al tratar de promoverse? Por ejemplo, ¿cuál es su lema? Algunos no tienen claro aquello. Patricio Díaz revisó los mensajes que buscan reforzar. No hay candidato sin lema que lo identifique, lo distinga de sus rivales y promueva, comunique lo esencial del mensaje que quiere transmitir a sus electores. Jan Topic, por ejemplo, ya tiene un spot en sus redes sociales. El lema ahí indica por un Ecuador sin miedo, que tiene que ver con el mensaje de seguridad que ha resaltado en sus intervenciones y el que algunos han querido asimilarlo con la imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Valientes. Fernando Villavicencio promueve en sus intervenciones el lema Tiempo de Valientes e intenta transmitir lo que ha hecho desde el periodismo y la política con sus denuncias.
el resurgir de la patria. Luisa González, candidata del correísmo, vuelve al concepto que Vinicio Alvarado usó para darle identidad a su movimiento, la patria. La revolución ciudadana que impulsaba en el pasado la idea de que con Rafael Correa nacía el Ecuador, ahora promociona el resurgir de la patria. Somos el futuro. Los estrategas de Yacu Pérez apuntan a la identidad en sus mensajes y publicaciones. Somos futuro, somos Ecuador es un lema que conjuga con otras palabras y que ya intentó cuando promovía su movimiento político. Somos agua. Un nuevo Ecuador. No muy lejos de él, Daniel Noboa busca promocionar la idea de que hace equipo con sus electores y de que hay que renovar al país. Juntos por un nuevo Ecuador es su lema. Un Ecuador productivo. Javier Herbas se identifica con esta frase. Fusiona así su perfil empresarial con el de político que trata de proyectar a los electores, insistiendo en temas de desarrollo productivo. Encontramos paz y futuro. Otto Sonnenhorstner parece no tener todavía un eslogan como tal. Tiene varias frases. Por ejemplo, en sus pancartas aparece paz, plata y progreso, que recuerdan a pan, techo y empleo, como esquema de una exitosa frase de los años 80 en la campaña de León Febres Cordero. Repite con frecuencia también, al cierre de sus intervenciones, el nombre de la alianza de organizaciones que lo apoya. Actuemos. Otto presidente. Bolívar Armijos no tiene aún un lema que lo identifique. Sus mensajes tienen que ver con recorridos y el movimiento amigo que auspicia su candidatura. Sin embargo, Presidente Bolívar, Ecuador arriba, se repite en la música que caracteriza ahora sus videos promocionales. Los candidatos tienen cada vez menos tiempo para perfeccionar esos lemas y eslogans, intentando captar la atención de los electores. Estamos a menos de 40 días de la elección. La defensa de la familia, el general Jorge Gabela, pedirá la ampliación de la reconstrucción del informe final sobre el asesinato del excomandante de la FAE. El documento fue elaborado por el perito Roberto Mesa después de 13 años del asesinato. Paul Romero sigue el tema. La tarde de este jueves, Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, acudió por segundo día consecutivo a la Defensoría del Pueblo para revisar el contenido del tercer producto sobre el asesinato del excomandante de la FAE. La defensa de la familia Gabela pedirá al perito Roberto Mesa la ampliación del informe, que tiene 72 páginas. Ochoa quiere conocer por qué se perdieron los resultados de las pruebas del polígrafo que Mesa realizó en 2013 a los 5 sentenciados que confesaron el asesinato del general. Pues eso queremos hacer, que pedir que de favor se haga una ampliación en busca de esa información en el mismo gobierno, ¿sí? en las instalaciones del gobierno. La Defensoría del Pueblo y la familia Gabela analizan qué información puede ser aclarada antes de dar el siguiente paso. Que todo esto irá a la Fiscalía General del Estado, que es el único ente investigador para llegar a los supuestos implicados en el caso. La familia Gabela tiene 20 días para presentar todas las observaciones al perito Mesa sobre la reconstrucción del informe, que determinó que existen suficientes indicios para señalar a los generales de la FAE en servicio pasivo Rodrigo Borges y Alonso Espinosa como posibles autores intelectuales del crimen del general Gabela. Las ondas Kelvin llegaron a Ecuador. Según investigadores de la NASA, se presentan antes que el fenómeno del Niño. Provocan el incremento de la temperatura y del nivel del mar. Vanessa Robles con el reporte. Las ondas Kelvin no solo provocan el calentamiento del océano, sino su dilatamiento y con ello el incremento del nivel del mar, que incluso llegaría a generar estragos en la infraestructura. Para entender qué son las ondas Kelvin es necesario ubicarse alrededor de Indonesia, Pacífico Occidental. Allí se generan las aguas más calientes, de hasta 30 grados centígrados. Los vientos, al soplar de oeste a este, hacen que este calor superficial viaje hasta Sudamérica. El incremento de estas ondas Kelvin se da justo antes del fenómeno El Niño. El Centro de Monitoreo de la SPOL ya ha detectado 4 en el perfil costanero ecuatoriano. Cuarta onda que es intensa, que han mantenido desde el mes de febrero las aguas calientes en nuestras costas. En El Niño de 1983, el máximo nivel del mar fue de 47 centímetros. Pero las ondas de calor también afectan la temperatura del aire. Normalmente se estimaría que sean de 27 grados, 28 grados normalmente, pero ante este calentamiento que tenemos del mar, pues se están registrando
temperaturas ambientales mayor a los 30 grados. Este calentamiento de agua en el perfil costanero, a su vez, aumenta la probabilidad de deslizamientos, lluvias intensas e inundaciones. La gran cantidad de lluvia se debe a la evaporación del mar debido a la onda Kelvin. ¿Sí? Aunque también la parte amazónica está afectando sobre nosotros. El impacto de las ondas Kelvin también se refleja en la reducción de la pesca. Una lluvia de más de 12 horas inundó algunos barrios de Santo Domingo de los Áchilas. Las casas quedaron con más de 1 metro de agua estancada. Tal como lo pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. En Santo Domingo de los Áchilas se registró una fuerte lluvia que duró desde la noche de este miércoles hasta la mañana de este jueves. El agua entró con fuerza a las viviendas de la cooperativa Ciudad Nueva y el barrio 12 de octubre. Allí 40 familias resultaron afectadas. Justamente ahora todas las estaciones están en emergencia. También el sector El Vergel fue otro de los puntos afectados en Santo Domingo. 20 familias perdieron allí sus enseres por el desbordamiento del río Pove. Todos los vecinos han perdido casi cama, cocinas, muebles, no avanzaron a sacar nada. El sistema ECU 911 en esa provincia monitorea el caudal de los ríos por posibles nuevas inundaciones. Ante los pronósticos del INAMI de más lluvias fuertes hasta el 18 de julio. ¿Y qué pasa en otras partes del mundo donde se registran varios fenómenos naturales? Andrea Báez explica la situación en América del Norte y Asia. Andrea. Juan Carlos, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos reportó el paso de 5 tornados en el estado de Illinois la tarde de este miércoles. Las afectaciones se centraron en 4 condados del norte de ese estado. Hubo árboles caídos, daños en techos y el derrumbe parcial de un almacén en el lado oeste del aeropuerto O'Hare en Chicago. Mientras que en la ciudad de Elgin, 19 casas resultaron dañadas por un torbellino ocurrido en la noche. Las lluvias torrenciales de esta semana en India dejan 100 muertos. Autoridades han descrito al temporal como uno de los peores en los últimos 40 años. Los estragos por las lluvias en India no cesan, desde inundaciones hasta enormes aludes. El país soporta los embates de la estación monzónica, pero los expertos afirman que con el cambio climático las tormentas de este año son continuas. Y es que desde el fin de semana, las precipitaciones torrenciales no han parado. Sectores de Nueva Delhi amanecieron este jueves sumergidos bajo el agua por la crecida del río Yamuna, obligando a las autoridades a evacuar a 30,000 personas. Algunas han buscado refugio bajo los puentes. La situación empeora en Himachal Pradesh y en Uttarakhand, pues el río Beas, que atraviesa ambos estados y tiene una longitud de 460 kilómetros, se desbordó y a su paso ha destruido puentes, represas y caminos. En el campo, los pueblos han sido arrasados. Las autoridades reportan 100 muertos en todo el país y han descrito al temporal como las peores lluvias monzónicas que ha sufrido India en 40 años. Sigue la polémica en Guatemala luego de las elecciones presidenciales. El candidato de la izquierda, Bernardo Arévalo, podría quedar fuera del balotaje del 20 de agosto. La Fiscalía pidió que se cancele la personería jurídica del partido Semilla, al que pertenece Arévalo, por presunto fraude en el registro de afiliados. Además, allanó las oficinas del Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones presidenciales en Guatemala han estado inmersas en polémicas desde el día 1. En la primera vuelta ganó el voto nulo, demostrando el hartazgo del electorado con la clase política. Y los candidatos más votados fueron la derechista Sandra Torres en su tercera carrera por la presidencia y el progresista Bernardo Arévalo, quien fue la sorpresa al llegar segundo contra todo pronóstico, pues no aparecía como favorito en las encuestas. Hubo impugnaciones a la votación de Arévalo, dijeron que hubo fraude y la Fiscalía frenó la proclamación de resultados. Arévalo anticipaba que se trataba de una maniobra para hacer que el candidato oficialista se metiera en la definición.
Hubo protestas para que se respete la voluntad popular y recién ayer, 17 días después, el Tribunal Supremo certificó que Torres y Arévalo iban a una segunda vuelta. Pero a punto seguido, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, notificó al partido Semilla del candidato Arévalo con la decisión de suspender la personería jurídica, inhabilitarlo, acusándolo de haber inscrito a miles de afiliados en forma fraudulenta en 2022. Y Arévalo ha contestado diciendo que es un golpe a la posibilidad de que la izquierda llegue al poder en ese país. Seguimos expectantes de que la Corte de Constitucionalidad... El partido presentó un amparo para frenar esa decisión que, de confirmarse, pondría en el balotaje del 20 de agosto a Manuel Conde Orellana, carta electoral del oficialismo que tiene el apoyo del presidente Alejandro Yamatei. Conde quedó tercero en la primera vuelta, obtuvo apenas el 7% de la votación. Esta tarde, además, la Fiscalía condujo una diligencia de allanamiento a las dependencias del Tribunal Supremo Electoral, una inspección, registro e incautación de evidencias en la investigación contra el partido de Arévalo. Ecuador deberá vender combustible subsidiado a algunos vehículos provenientes de Perú. Te explicaremos la razón. Además, el gobierno va a extender los contratos de concesión con las telefónicas, pero ¿qué pasará con la renegociación? Se lo contamos luego de la pausa. Ecuador extenderá los contratos de concesión a las empresas de telefonía celular. A la par, se pulen los términos de una renegociación que hoy se encuentra suspendida para evitar que venzan los plazos que imponen las cláusulas contractuales. Veamos. Que hay una razón, sostiene el gobierno, para que la renegociación de los contratos de concesión con las empresas de telefonía móvil se haya suspendido. Se suspendió, como digo, por un tema legal, para que no siga discurriendo el plazo y se agote y pueda entonces fallar la negociación. Precisamente es por cuidar la negociación que se suspende legalmente. Pero que los diálogos continúan, tanto que hoy se reveló que habrá una ampliación de los contratos. Recordemos que el de Conecel, es decir, Claro, vence el próximo mes de agosto. Se lo va a prorrogar. Ambas operadoras están de acuerdo con ello. Obviamente, por la seguridad jurídica que amerita la ciudadanía y la inversión privada que estamos conversando, es que aquella prórroga se dé más que con un plazo, con la condición de al momento que esté lista la negociación. La ministra además señaló que el régimen tiene en sus manos y desde hace algunos meses la valoración del espectro que será concesionado, y aunque no revela el monto, sí señala que en la renegociación con las telefónicas la cifra pagada en el 2008 es la base. En el 2008, entre las dos operadoras Conecel y Otecel, pagaron por el espectro $700 millones. Ese valor, hoy referencia de base, no es el más importante en esta negociación. A más del valor del espectro, se tiene que sumar la participación en la facturación, los gastos para mantener estándares de calidad, así como las inversiones en nuevas tecnologías, ampliación de coberturas. Ecuador está obligado a vender combustible subsidiado a los vehículos de carga de productos y de pasajeros provenientes de Perú. Una decisión judicial obliga al país a cambiar sus normas en 90 días. Francisco Garcés explica más detalles. El Tribunal Andino de Justicia falló en contra del Ecuador en una demanda iniciada por Perú. Ahora, los vehículos de transporte de productos y de pasajeros con matrícula peruana que crucen la frontera podrán comprar sin restricción combustible en el país con precio subsidiado. El fallo obliga al Ecuador a que en 90 días contados desde el 4 de julio modifique las normas y haga los cambios correspondientes para implementar la decisión. No obstante, el país tiene aún la instancia de la aclaración del fallo, aunque ese recurso no cambiaría la aplicación de la sentencia. En Ecuador, un galón de diésel cuesta $1.75, mientras que ese mismo galón en Perú se vende en casi $5. La gasolina extra en Ecuador se comercializa a $2.40, mientras en Perú se distribuye en alrededor de $4.70. La decisión obligará al país a aumentar en más de $10 millones el presupuesto del subsidio a los combustibles, que para el 2023 estaba en $2.667 millones. Los distribuidores de combustibles temen que aplicar la decisión genere un aumento en el contrabando, sobre todo de diésel, que es en gran porcentaje importado. Si el contrabando aumenta, el país deberá importar más combustibles, en especial diésel y gasolina. Es lo que pasó en los 5 primeros meses del año, cuando ese valor subió un 14% en relación a los mismos meses del 2022. Cada mes la importación de combustibles le cuesta al país entre 440 y $580 millones. La industria del
cine y la televisión de Hollywood se paraliza por el inicio de una huelga de actores. La decisión se tomó después de que el sindicato y los principales estudios representantes de las plataformas de streaming no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. Merlis González con el impacto de esta medida. Desde este jueves, 160.000 actores de Hollywood se declaran en huelga, luego de que se venciera el contrato actual del sindicato con los estudios y no lograran acordar uno nuevo. El problema principal es el dinero. Los actores luchan por mejoras en sus pensiones, aportes a la salud y pagos adicionales cuando los shows en los que aparecen salen en servicios de streaming. Todos colaboramos para hacer el producto que ellos venden, el único producto de Netflix, por ejemplo. Con un promedio de 150 millones de suscriptores en cada plataforma como Netflix, Prime y Disney, las ganancias que generan las series y películas son millonarias. Pero los actores denuncian que no reciben nada de sus ingresos. Somos las víctimas aquí. Estamos siendo víctimas de una entidad muy codiciosa. Alegan pobreza, que están perdiendo dinero pagando cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Me avergüenzo de ellos. Las negociaciones no tuvieron resultados y afectaron a la industria del entretenimiento, en algunos casos de forma inmediata. Los dos grandes estrenos de esta temporada, Barbie y Oppenheimer, suspendieron sus giras promocionales. Producciones de series y películas también se paralizaron, no solo en Estados Unidos, sino en varios países, pues muchos de sus actores son parte del gremio. Se trata de la mayor huelga que enfrenta Hollywood desde hace más de 70 años, pues se une a la del sindicato de guionistas que inició en mayo pasado. El famoso letrero de Hollywood, ubicado en la cima de una colina en la ciudad de Los Ángeles, cumplirá 100 años. El 13 de julio de 1923, el promotor inmobiliario Howard Johnson instaló el letrero de 14 metros de altura y 100 metros de longitud, compuesto de placas de metal e iluminado con 4.000 pequeñas luces. La intención inicial fue promocionar terrenos para la construcción de mansiones, pero luego el anuncio fue comprado por el municipio de Los Ángeles. Este símbolo se ha convertido en la mejor carta de presentación del cine estadounidense. En Estados Unidos, la policía de Franklin, Tennessee, calificó como héroe a un empleado de un restaurante local que los alertó de una situación que terminó con el arresto de un hombre investigado por violar a un gran número de niños. Para Gilberto Estrada, el fútbol es más que una actividad que comparte con su familia. Dice que es el deporte que une a la comunidad de Franklin, en Tennessee, una comunidad que está en alerta. Porque entre hispanos somos muy confiados a veces y pues ahora ya va a tener mucha más precaución uno. La causa de esa preocupación es el arresto de Camilo Hurtado Campos, quien es investigado por violar a varios niños. No solo violaba niños, sino que estaban inconscientes. Los había drogado hasta el punto de la inconsciencia total. El teniente de la policía, Charles Warner, dice que es uno de los peores casos que se ha visto en la ciudad. Hasta ahora tenemos cientos de imágenes, cientos de fotos y videos. Las imágenes fueron descubiertas cuando un empleado de una pizzería local se encontró un teléfono celular que dejó uno de los clientes. Cuando el empleado abrió el dispositivo para encontrar información del dueño y poder regresar a la unidad, encontró estas imágenes y contactó a las autoridades. Él llegó hace como 20 años y llegó como árbitro de fútbol y lo contrataban para arbitrar en diferentes ligas de fútbol. Álvarez, quien entonces era dueño de una tienda de deportes, aseguraba que interactuaban frecuentemente. Los equipos de él se caracterizaban porque siempre él traía jovencitos y les pagaba los uniformes, les pagaba lo que se cobraba por el fútbol, hasta zapatos de fútbol les compraba. Ese empleado de la pizzería es el verdadero héroe de esta historia, no solo para las vidas de quienes han sido víctimas, sino que ha evitado que otras se convirtieran en víctimas. El teniente Warner dice que además de la evidencia con la que ya cuentan, es importante que personas que tengan información se comuniquen con las autoridades para que se pueda hacer justicia con cada una de las víctimas.
Colombia gana un histórico litigio territorial marítimo a Nicaragua. La Corte Internacional de La Haya falló a su favor y confirmó su soberanía en aguas que rodean las islas San Andrés y Providencia. Es una sentencia de última instancia y de cumplimiento obligatorio. Llega tras demandas presentadas por Nicaragua durante más de 20 años en su pretensión de despojar a Colombia del control del archipiélago y su respectivo espacio marítimo. El gobierno de Nicaragua dijo que respetará la resolución de la Corte. Un incendio forestal obliga a evacuar zonas residenciales de Croacia. Las llamas iniciaron a las 11 de la mañana en un bosque de la región de Šibenik. El fuerte viento y las altas temperaturas alimentaron el fuego que alcanzó varias viviendas y vehículos, aunque los residentes de la zona lograron escapar a tiempo. Equipos de bomberos luchan por controlar el foco desde aire y tierra. Las autoridades informaron que este es el primer gran incendio forestal en territorio croata de la temporada, pero advierten que debido a la intensa ola de calor que afecta al país, podrían iniciar muchos más. En California, una nutria marina se ha apoderado de una playa en Santa Cruz y tiene aterrorizados a los surfistas del área. Se trata de una hembra de 5 años que se acerca a morder las tablas de los bañistas, que al ver al animal se alejan. Entonces, la nutria se sube en la tabla y se queda en ella descansando. Se han reportado 10 encuentros de este tipo y en algunos casos la nutria ha mordido a los surfistas. Estas especies pueden pesar de 30 a 100 libras y alcanzar 1,5 metros de largo. Debido a las denuncias, un equipo del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California está buscando el animal para reubicarlo. La campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola se extiende hasta el 31 de julio. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública mediante un comunicado de prensa. Según la entidad, ya se han inmunizado el 86% de la población infantil, pero el objetivo es llegar a todos los niños entre 1 y 12 años de edad. La inmunización es gratuita y se puede obtener en centros de salud y también en puntos de concentración masiva de personas, como por ejemplo parques y centros comerciales. El perito Roberto Mesa planteó 3 sugerencias para que se abra una investigación sobre la pérdida de documentos y evidencias del asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. El informe revela varias inconsistencias respecto a la identidad de los autores materiales de ese crimen. Más detalles con Paul Romero. El perito Roberto Mesa, en el tercer producto sobre el asesinato del general Gabela, hace recomendaciones. La primera, a las autoridades de justicia del país que investiguen si el autor material del crimen, Derly David Salazar Vargas, alias Francis, declarado muerto en 2012, tiene otra identidad como Francisco Israel Cruz Vargas, porque existe indicios que está vivo. Como prueba, el perito en la página 25 del informe señala que alias Francis sufragó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. La segunda sugerencia es localizar los resultados de las pruebas del polígrafo o detector de mentiras. En el peritaje que realizó en 2013, constan los resultados de las pruebas que realizó a los 5 sentenciados por el asesinato del general Gabela. Los implicados revelaron cómo ocurrieron los hechos la madrugada del 19 de diciembre de 2010, cuando asesinaron al excomandante de la FAE. Según el perito, estas pruebas no fueron encontradas en la documentación entregada por las instituciones del Estado para la reconstrucción del denominado tercer producto, en el que constan los nombres de los posibles autores intelectuales del asesinato. Y la tercera sugerencia es localizar las fotografías y videos del local denominado La Madrina en Guayaquil. Según un testigo protegido, en ese lugar escuchó cómo los autores materiales del crimen lo planificaban. Esta información fue entregada por el perito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2013. Ambos desaparecieron. Los extranjeros que no sean de nacionalidad venezolana pueden solicitar la visa temporal para regular su situación en el país. Un grupo ya lo hizo en una nueva fase previa en la que se otorgaron más de 55,000 documentos. Luis Alfredo Zúñiga amplía esta información. Los extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular, que no sean de nacionalidad venezolana y que hayan entrado al país hasta el 16 de septiembre del año pasado,
pueden solicitar la visa de residencia temporal de excepción VIRTE hasta el 15 de agosto, como parte de la segunda fase de regularización que impulsa la Cancillería ecuatoriana. Esto se da tras el decreto ejecutivo 698 del pasado 22 de marzo para otorgar amnistía migratoria a los viajeros que ingresaron al país por puntos de control oficial y también para menores de edad no acompañados o separados. El trámite es 100% en línea en el portal visasregularización.cancillería.gov.es y se deben presentar la solicitud de visa VIRTE, un documento de identidad, no tener antecedentes judiciales o penales en el país de origen o Ecuador, además de la partida de nacimiento en el caso de los menores de edad. Para este proceso, 6.862 migrantes de 82 países se registraron, de los cuales 3.414 obtuvieron el registro de permanencia migratoria y están habilitados para pedir la visa. La visa VIRTE cuenta con una vigencia de 2 años. El presidente Guillermo Lasso concedió el indulto a 130 mujeres privadas de la libertad. Carla Delgado conversó con ellas. Muchas gracias, Señor. Azucena tiene 57 años. 7 de ellos los pasó aquí, en la cárcel. Cumple una pena de 16 años por microtráfico. Y como nadie sabe lo de nadie, cuenta que lo hizo para pagar un préstamo. La cárcel no solo le arrebató su libertad, también le restó lo más valioso: el tiempo con su familia y la oportunidad de ver crecer a sus 8 nietos. Aquí también le diagnosticaron una grave enfermedad. Tengo un cáncer de mama en una 3ª etapa. Hace unos 2 meses me operaron y todavía tengo que seguir en tratamiento, no sé por cuánto tiempo más. En la prisión le enseñaron a coser. Se aferró como a nada a este oficio. Y en mi situación, pues, lo mejor que yo puedo hacer es tener la mente ocupada para no pensar que tal vez mañana me muera o de aquí a un mes. Hace unos días le notificaron que es parte de las 130 mujeres que recibieron el indulto del presidente Guillermo Lasso. Es una nueva oportunidad. Nunca me imaginé. Siempre pensé que iba a tener que pagar ¿cuántos años? También a Mariela, de 37 años, la dejarán en libertad en los próximos días. Ella cumplió el 70% de su pena por microtráfico. Estoy aquí por personas malas, o sea que me involucraron en esto, más no porque yo hacía estas cosas. Yo les he perdonado, que sea Dios quien se encargue de juzgarlos a ellos. Ya ven, vamos acá. Ha pasado 2 años tras las rejas, acompañada de su hijo que en su inocencia aún no identifica en dónde está. Solo sabe que mientras permanezca junto a su madre, todo estará bien. Solo él me dice: mami, ya cuando nos vamos a la casa, mami, ya quiero estar en la casa. En este reclusorio de Quito, 9 mujeres más saldrán libres. Los requisitos para obtener el beneficio fueron analizados con minuciosidad. Tomamos en cuenta que es humanizar, ¿no?, a las mujeres que merecen una segunda oportunidad. Entonces no estamos hablando que son narcotraficantes, no delitos graves. Estamos hablando que son madres y otras con enfermedades catastróficas. Por ahora no han contemplado más indultos para mujeres. Las que quedan seguirán haciendo méritos, para, al igual que Azucena y Mariela, recuperar su libertad. Las cárceles de Bahía de Caracas y Jipijapa en Manabí fueron intervenidas por policías y militares. Las imágenes de presos sentados en el piso de uno de los patios mientras los uniformados los revisaban fueron publicadas este jueves en Twitter por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. El CAN entrenado Army y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria también fueron parte de este operativo en busca de armas, droga y otros objetos prohibidos. Esto ocurre luego de que el miércoles más de 1.600 miembros de la fuerza pública intervinieron en la cárcel El Rodeo de Portoviejo. El Consejo de la Judicatura aplica la resolución que le permite el traslado de jueces, lo que ha provocado rechazo y acciones constitucionales en contra, informa Jacqueline Rodas.
El Consejo de la Judicatura empezó a aplicar el instructivo publicado en mayo que le permite cambiar de dependencia a los jueces. Ecuavisa conoce al menos 10 traslados que han sido notificados en los últimos días a jueces penales. Uno de ellos, el de Lorena Jaramillo, quien al momento resuelve causas por narcotráfico en la Unidad Penal Norte de Guayaquil y tras permanecer 8 años en esa dependencia, recibió un correo electrónico con su cambio a un juzgado de niñez y familia. Con su abogado presentó medidas cautelares para volver a su despacho. Me cambian de una unidad penal a familia, afectando a toda la ciudadanía de esa forma. ¿Por qué la necesidad de cambio? ¿Acaso por causas que tengo importantes de secuestro de droga? Tengo causas muy importantes. Los presos se van a ir a la calle porque desconocen el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo que hace la policía, el trabajo que hacemos en un equipo de trabajo. Otro caso está en Quito. El afectado, Telmo Molina, un juez activo en redes sociales que ha sido crítico del Consejo de la Judicatura. El sábado su esposa, una jueza penal que ha trabajado 10 años en el Complejo Judicial Norte, fue notificada con su cambio. Pienso que es una forma indirecta de afectarme a mí, ¿no? Porque tal vez no tuvieron la voluntad de hacerlo de una manera directa porque se evidenciaría, ¿no? Que al ser yo una voz crítica del Consejo de la Judicatura, se me haga un ataque de este tipo. Ninguna explicación, que solamente que es una orden de arriba. La Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador planteó su preocupación al Consejo de la Judicatura, que ya habría accedido a reformar el documento. Desde el Departamento de Comunicación de la entidad, informaron que está en consulta en el área técnica y este viernes se pronunciarán. Mientras tanto, el juez Molina y la presidenta de la Corte de Justicia de Azuay, Alexandra Vallejo, acudieron a la Corte Nacional en busca de una resolución que aclare la norma y garantice el principio de estabilidad de los jueces. A la par, abogados y organizaciones de derechos humanos se suman a la acción presentada en la Corte Constitucional para que se deje sin efecto el polémico instructivo. El Yasuní, ese tesoro que no conocemos. ¿Cómo las comunidades guaraníes y quichuas conviven con las actividades petroleras en medio del Parque Nacional Yasuní? En un cuarto informe sobre el especial Yasuní, ese tesoro que no conocemos, William John relata otras aristas de la vida de los pueblos amazónicos en ese territorio. Es la principal comunidad indígena dentro del Yasuní, en territorio guaraní. Televistazo llegó a esta población luego de 7 horas en una lancha rápida. Cahuimeno está a orillas del río Yasuní, en la provincia de Orellana, a menos de 10 kilómetros de la frontera con Perú. Son 150 personas las que viven en esta población, en la que aún se mantienen sus costumbres ancestrales. Hablan en su lengua nativa, el guao terero. De a poco han dejado sus trajes y aunque siguen fieles a sus tradiciones y cosmovisión, la influencia de las petroleras es evidente. Aquí en Cahuimeno, el cemento reemplazó a las chozas de paja. Hay casas de 2 pisos, postes de alumbrado, un centro educativo, pasillos de adoquines, todo esto en medio de la selva. Esta transformación se da como una de las compensaciones de Petroecuador a esta comunidad. Incluso se instalaron paneles solares y una antena de telefonía celular, aunque la recepción es intermitente, les permite conectarse con otras poblaciones. Entonces nosotros vigilamos qué hace Petrolera. Y ahí sí, pedimos obras. Nacimos aquí mismo. Es casa propia. El campo Ispingo está en su territorio y no se oponen a la extracción. Sin petróleo, ¿de cómo vamos a vivir? Yo qué sé, ONG, bueno, ya sonido, debe llegar aquí, pero nunca llega. Solo pronuncia a otro lado. Atrás pronuncia. Aquí en Cahuimeno, la mitad de sus habitantes trabajan en las plataformas o para las empresas vinculadas a las petroleras. Yo ya me voy, ahorita abajo ya. Aguayatehue es uno de los 800 indígenas que laboran en todo el bloque ITT.
Se tarda 5 horas en llegar hasta el yacimiento. Lo hace caminando y en lancha. Trabaja como operario en una torre de perforación. Yo de pequeño miraba al torre de taladro, dije, pucha, yo cuando sea grande voy a estar en vía petrolera perforando, a ver si puedo sacarle cuña, alzar y subir el torre, era mi sueño. Pero esto no los aleja de su cultura. Aún cazan con lanzas, cerbatanas y dardos, una actividad en la que participan hombres y mujeres. Dejamos Cahuimeno y después de 3 horas de viaje llegamos a Bocatiputini, una comunidad quichua en las que todos los hombres mayores de 18 años se convierten en guardianes del Yasuní. Recorren su territorio y mantienen a las petroleras lejos de la zona intangible. Vigilar todo lo que nos corresponde. Nosotros tenemos límites, ¿no? En total estamos aproximadamente 11.000 hectáreas. Quichuas y guaraníes son los dueños de casa. En estas comunidades dan muestra de la convivencia entre el petróleo y la naturaleza, pero vigilantes de su tierra sagrada. Y mañana en la última entrega del especial Yasuní, ese tesoro que no conocemos, Televistazo navegó por el río Napo, la principal vía de tránsito en ese rincón de la Amazonía. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La publicidad electoral en redes sociales no tendrá control en la campaña, a excepción de Facebook e Instagram, que sí transparentan esa información. ¿Cuáles son los candidatos que pautaron más en este inicio de campaña? Patricio Díaz tiene los datos. Facebook e Instagram de la empresa Meta son las únicas redes sociales que permiten conocer las inversiones publicitarias de los personajes políticos. Este jueves recién empezó la campaña electoral de los postulantes a la presidencia, pero algunos de ellos ya vienen promocionándose en estas plataformas desde antes. En el último mes, es decir, desde que se definieron las candidaturas, los postulantes ya han pautado. Luisa González de la Revolución Ciudadana es quien más ha pagado por anuncios en Facebook e Instagram. Llega a $71.927. Le sigue Otto Sonnenholzner con $58.511 y Jan Topic con $55.711. También han pautado en este lapso Daniel Noboa, $16.490, Fernando Villavicencio, $2.015 y Bolívar Armijos, que llegó a 387. Pero no son los únicos. También hay candidatos a la Asamblea y hasta un partido político que invirtieron en las plataformas. El último registro que tiene Meta de los candidatos es del pasado 10 de julio. Ese día, quien más invirtió en anuncios de Facebook e Instagram fue Jan Topic con $1.646. Después está Otto Sonnenholzner con $1.400. Daniel Noboa con $1.053 y Luisa González con $757. Los consejeros electorales confirmaron que estos recursos se sumarán a los gastos de campaña. Sin embargo, no pueden controlar otras redes, como Twitter, donde hay también publicidad electoral, pero su registro no es público. ¿Por qué es tan importante para los candidatos la publicidad en redes sociales? No solamente por la posibilidad de llegar a los 15 millones de cuentas que están registradas entre Facebook e Instagram. Los presidenciables pueden allí también emitir mensajes específicos por edades, género, intereses y hasta sectores territoriales. Y la campaña oficialmente recién empieza. Mientras tanto, los candidatos continúan con sus recorridos de campaña y también la promoción en redes sociales. Veamos lo último que han publicado como estrategia para captar la preferencia electoral. Sea el de paño. Luisa González recoge en sus redes sus recorridos de campaña y sus publicaciones recientes la ubican en Cotopaxi, en Pujilí. Ahí no solo ella dio su discurso, sino que compartió tarima y micrófono con un niño. Aunque el artículo 52 del Código de la Niñez prohíba expresamente la utilización de niños en campañas políticas. Y le devolverá la dignidad al pueblo ecuatoriano. También en Pujilí le hicieron un regalo peculiar, un borreguito, que ella anunció se convertirá desde ahora en su nueva mascota.
guapo. Daniel Novoa también subió a redes el video con una niña, una pequeña influencer de Cuenca con más de 1 millón de seguidores, con la que simula una llamada telefónica. Te estaba llamando para Vegas. Bueno, estoy en campaña, recorriendo el país. Yacu Pérez publicó un video corto en el que muestra que hasta los perros lo apoyan. Jan Topic mostró hoy en redes una imagen distinta de la habitual. Día Mundial del Rock. Menos de hombre duro y más de candidato sensible. Es un niño de 12 años, así gatillero vas preso. ¿Qué vida de miércoles? ¿Qué tiene? Fernando Villavicencio prioriza en sus redes las publicaciones que hablan de combatir la corrupción y para ello suele recurrir al humor. En esta pizza de Don Villa, lo que no encuentra son ingredientes como sobornos. Y también suele reiterar que hay otro candidato que copia sus ideas. Otto Sonnenholzner prefirió publicar 8 puntos que servirán para llevar plata a los hogares si es que resulta ganador. Es hora de actuar. Campaña en redes, estrategias distintas con un mismo fin, convertir en votos a cada nuevo seguidor. Este mediodía el presidente de la República inició un viaje que lo llevará a Madrid, Bruselas y Nueva York durante 9 días. En esa gira está prevista la participación de Guillermo Lasso en la tercera cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. También está programado que el mandatario asista al Congreso Mundial de Derecho que se desarrollará en los Estados Unidos. Lasso viaja acompañado del canciller Gustavo Manrique y del ministro de Gobierno Henry Cucaló. Haremos gestiones para lograr eliminar el requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos. También en Nueva York tendré reuniones de muy alto nivel con congresistas y senadores de los Estados Unidos para impulsar la ley IDEA, que es una ley muy beneficiosa para el Ecuador, dado que homologa los beneficios de comercio del Caribe con Estados Unidos, los homologa Ecuador. Avanzan las tareas de remoción de lodo tras la inundación del miércoles que dejó a 2.000 familias afectadas en Flavio Alfaro, provincia de Manabí. Fabiola Santana tiene las reacciones. Las secuelas del desbordamiento del río Pescadillo en Flavio Alfaro, Manabí, se evidencian en negocios, oficinas y viviendas del cantón. La inundación llegó a 2 metros de altura. Aún hay agua, lodo y escombros. Y todo el mundo grita por ayuda en este momento, porque realmente usted puede observar lo que ha quedado ya los restos de todo lo perdido, ¿no? El agua casi llegó por esta zona y que es alto, por aquí llegó casi 2 metros. En este año se han registrado otras 4 inundaciones. Sin embargo, a las 2.000 familias de 13 sectores que habitan a la orilla del río les sorprendió la magnitud del desastre. Yo todavía estaba durmiendo, me cayó en la mañana, cuando la sorpresa de que el río ya estaba. No dio logro a sacar nada. 2 unidades educativas siguen afectadas. Los padres de familia y docentes evacuaron el agua de las aulas, pero el trabajo es arduo. El piso de uno de los salones quedó destruido. El patio también está cubierto de lodo. Afortunadamente, los 580 estudiantes no recibían clases al momento de la crecida. Y ya vimos justamente donde está ubicado el Coliseo Municipal que entraba el agua de este lado. Y ya vimos que era inminente que el agua se iba a entrar a la institución, pero no nos imaginamos que iba a ser de manera rápida, tan rápida que se llenaron las aulas más de 1 metro. Hasta la noche de este miércoles, las maquinarias limpiaron calles céntricas y frente a la falta de agua potable, un tanquero llegó desde Chone para repartir puerta a puerta, mientras la Secretaría de Riesgos entregó colchones. ¿Por qué se inundó Flavio Alfaro en tan pocas horas de lluvia, tomando en cuenta que se ubica entre montañas? Bessie Granja lo explica en el siguiente informe. Aunque el cantón Flavio Alfaro en la provincia de Manabí está ubicado a 232 metros sobre el nivel del mar, parte de su geografía es montañosa, lo que produce mayor cantidad de lluvias. Esto se debe a que se ubica en la frontera con Santo Domingo de los Áchilas, es decir, en la transición de costa y sierra. Los ríos y esteros más importantes son unos 10, entre ellos el Pescadillo,
que cruza la ciudad y que amenaza principalmente a la parte baja del cantón, es decir, el casco urbano, que es un valle rodeado de colinas. La lluvia se acumula en las quebradas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, porque estas aportan agua a los ríos, que también se desbordaron con las recientes precipitaciones. La invasión de las laderas con la construcción de viviendas agrava más este problema en Flavio Alfaro, cuyo sistema de alcantarillado tiene unos 40 años de antigüedad. 3, 2, 1, arranca la carrera en la pista de la Fórmula 1, pero esta vez en jetpacks, listos para la competencia. Así los pilotos del Jet Suite saben cómo hacerlo y utilizan en su espalda motores de propulsión a chorro, cuyos gases al escapar permiten volar y los convierten prácticamente en héroes de ficción. El video tiene más de 2 millones de likes en la página de Take on Gravity. Un pizzaiolo mágico y además chino. Este chef produce un espectáculo extraordinario. Apenas toca la masa con la yema de sus dedos, la hace volar e incluso la convierte en boomerang que va y regresa como arte de magia a sus manos. El video publicado en Rodeon 5 tiene 5.5 millones de reproducciones. Dibujar con una máquina de escribir. ¿Se lo imagina? Para James Cook, un artista británico, basta con una Royal, teclas en buen estado, prensa, rodillo y mucha tinta para recrear la imagen en el London Eye de Londres, un retrato y la Torre Eiffel. James puede tardar de una semana a un mes para realizar cada dibujo. Sus videos en la cuenta de James Cook Art tienen millones de likes. Desafiar la física en pleno vuelo para esta piloto rusa no es imposible y lo demuestra. En una vuelta de 360 grados dentro de cabina sirve un vaso con cola con una total coordinación y comprueba que en el cielo se puede refrescar sin derramar una sola gota. El video lo colgó la piloto en su cuenta de Instagram, Julian Jet, y tiene más de 58,000 likes. Una fiesta que te hará literalmente volar a lo más alto. Así vivió este grupo de amigos la fiesta más alta del mundo, a miles de pies de altura, con un DJ incluido y colgando de un globo aerostático. Un paso de baile en falso y se acabó el baile. El video colgado en Instagram en la cuenta de Surreal Team tiene 4.3 millones de reproducciones y más de 58,000 likes. Con este video se podría concluir que no se necesitan semáforos o agentes de tránsito. Es la intersección más transitada en Etiopía y está lejos de parecerse a una pista de carros chocones. Ni hay accidentes, ni hay rayones. El video publicado en Twitter tiene 1.4 millones de reproducciones. ¿Cómo llegó Juan Carlos Aixprúa a Ecuavisa? Ecuavisa Digital se lo preguntó y en una larga entrevista él nos cuenta los pormenores de su carrera periodística. Usted los puede ver escaneando este código QR que aparece en pantalla. Y recuerde que más información la puede encontrar en nuestro portal web ecuavisa.com. 90 niños y jóvenes adultos del Guasmo en Guayaquil han encontrado en el arte un camino para integrarse como comunidad y así evitar caer en manos de las pandillas. Niños desde los 4 años ensayan todos los días para formar parte de los desfiles que habrá en la ciudad por las fiestas de fundación. En un pequeño rincón del Guasmo en el sur de Guayaquil, desde hace ya 5 años, se hace arte. Aquí toda la comunidad ayuda, padres de familia, niños y jóvenes, se ponen sus trajes, maquillaje y bailan.
somos artistas. Yo les digo a ellos, ustedes no son el público, ustedes son los artistas. Entonces se meten tanto en el personaje de que a tal punto de que se lo creen. Esta es la agrupación de danzas folclóricas Costa Brava, que en 2018 inició como un proyecto familiar que buscaba alejar de las calles a los niños del Guasmó. Hoy son 90 integrantes y lo que era un sueño, ahora es una realidad. Esta es una familia Costa Brava y de aquí todos ayudamos y todos aprendemos. La idea fue justamente eso, ¿no? Aportar al sector y a la comunidad desde nuestro trabajo cultural. Yo no digo que soy rico, ni que vivo en casita de teja, pero tengo un amorcito más rico y dulce que la miel de abeja. Con Amorfinos también cuentan en su repertorio bailes de la costa y la sierra. Mientras ensayan, se alejan de vicios y, lo más importante, se divierten. Es bonito bailar. Ahí todos los días puedo decir lo que me pasa a mis amigos. Podemos venir a relajarnos aquí, a disfrutar del baile, los ensayos. Danzas Costa Brava tiene a niños desde los 4 años que se han presentado en Guayaquil y Riobamba e incluso en festivales de Colombia, aplaudidos por el público y los más orgullosos, sus padres. Uy, orgullosísima. Me da gusto que ellos comparten y no verlo en la esquina, ahorita con lo que está pasando, tantas pandillas, tanto eso. Me prefiero 1000 veces que él esté aquí para poder ellos salir adelante. Reconocimientos les sobran, están colgados en las paredes, mientras ensayan para los desfiles y otros eventos, en los que participarán durante julio por las fiestas de Fundación de Guayaquil. El telescopio espacial James Webb celebra su primer año de fotografías cósmicas con una de las mejores hasta ahora. Se trata del espectacular nacimiento de estrellas similares al Sol, toda una obra de arte galáctica. Es un espectáculo espacial que ocurre a 390 años luz de la Tierra. Chorros de hidrógeno se mezclan con gases luminosos y polvo estelar para formar 50 nuevas estrellas. Es un complejo de nubes llamado Rho-Ophiuchi, la formación de este tipo más cercana a nuestro planeta. Cada punto brillante es del tamaño del Sol, pero en esta imagen del telescopio James Webb se ve el paisaje completo como si se tratara de una obra de arte galáctica. Con esta fotografía, la NASA celebra el aniversario de su telescopio más potente, que lleva un año deslumbrando con sus impactantes imágenes fuera de este mundo. Por ellas es una muestra fotográfica que se exhibe en el Museo Luis Noboa en el centro de la ciudad. 19 fotógrafas, entre ecuatorianas y extranjeras, muestran las costumbres y sitios turísticos captados con su lente. Estefanía Arias con el tema. Es una mirada femenina a la perla del Pacífico. A eso se debe el nombre de esta exposición fotográfica, Guayaquil por ellas, que se exhibe en el Museo Luis Noboa, ubicado en el centro de la urbe. Son 41 imágenes de 19 fotógrafas, entre nacionales y extranjeras, que describen a la ciudad, cuenta Ivette Ruiz, una de las organizadoras y curadora de las obras. Lo interesante de esta muestra es que para nosotras lo principal y lo que destacó a la hora de hacer la curaduría es la historia que hay detrás de cada foto. Por ejemplo, este es el malecón Simón Bolívar en el 2004. Estas otras fotos revelan los sabores de Guayaquil o su arquitectura. No es una exposición que busque el lado feminista, es una exposición que busca la mirada femenina en la fotografía. En cada esquina de Guayaquil podemos registrar algo diferente. Ivette Ruiz, Daniela Márquez y María Torres son cofundadoras de Enfoque Femenino e hicieron la convocatoria en mayo pasado para reunir finalmente los trabajos de estas artistas gráficas, incluidos algunos de ellas. En el grupo hay fotógrafas aficionadas, profesionales, hay gestoras culturales y turísticas, fotógrafas de Galápagos, de Quito, de Venezuela, de Colombia, enviaron sus trabajos y sus propuestas. Así ellas quieren exponer a Guayaquil al mundo. La muestra estará abierta hasta el 18 de julio. La entrada es gratuita.
información. Gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa. Más noticias a partir de las 5:55 de la mañana. Y también por ecuavisa.com, información nacional e internacional a toda hora, siempre con la credibilidad y el sello de Televistazo. Buenas noches.